¿Alguna vez te has preguntado cómo identificar, con claridad y sin ilusiones, las señales de que una mujer está verdaderamente enamorada de ti? En un mundo donde las emociones a menudo se disfrazan o se malinterpretan, descifrar los sentimientos ajenos puede parecer una tarea compleja, llena de ansiedad e incertidumbres. Muchos hombres se pierden en conjeturas, buscando validación externa y creando expectativas que solo llevan al sufrimiento, todo por no entender el lenguaje sutil del afecto femenino. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la sabiduría estoica puede equiparte con la perspicacia necesaria para observar, sin apego ni desesperación, los verdaderos indicativos de una pasión genuina? No se trata de descifrar el misterio para manipular, sino para entender la realidad, gestionar tus propias emociones y actuar con virtud. Hoy te revelaré 8 señales inconfundibles que una mujer da cuando está enamorada y cómo la lente estoica te permite reconocerlas con serenidad e inteligencia. Quédate conmigo hasta el final, porque este conocimiento no solo te guiará en las relaciones, sino que también fortalecerá tu propia paz interior, liberándote de la ansiedad por la aprobación. Deja ya tu like, suscríbete al canal para más sabiduría y comenta ahora: veo la verdad con ojos serenos. Vamos a sumergirnos en los secretos de la pasión a través de la inquebrantable perspectiva estoica. El fundamento estoico, observación desapegada y locus de control interno. Antes de analizar las señales, es fundamental comprender la base estoica para esta observación. El hombre estoico entiende que las emociones de los demás, incluida la pasión, son externas a él y por lo tanto fuera de su control directo. No se desespera por hacer que alguien se enamore, ni se exalta excesivamente cuando esto sucede. En cambio, observa los fenómenos de la vida con una mente clara y sin juicios precipitados, centrándose en lo que él puede controlar: sus propias reacciones y virtudes. La pasión de otra persona para el estoico es un dato de la realidad que él puede reconocer para actuar de forma virtuosa, ya sea nutriendo una relación con integridad o aceptando la naturaleza efímera de todo. Es la dicotomía del control aplicada al amor. Tú controlas tu integridad, tu honestidad y tu respuesta a la pasión ajena, pero no la pasión en sí. Primera señal: la búsqueda activa de tu presencia. Cuando una mujer está enamorada, no espera que tú hagas todo el trabajo de acercamiento. Al contrario, comenzará a buscar activamente tu presencia, creando oportunidades para estar cerca de ti. Esto puede manifestarse en mensajes más frecuentes, sugerencias para citas o actividades, o incluso en cambios sutiles en su rutina para coincidentemente encontrarte. Ella invierte tiempo, el recurso más precioso, para estar en tu universo. Desde la perspectiva estoica, observa esta inversión de tiempo y energía como una señal tangible de interés. No es una invitación para que te relajes o presumas, sino un indicativo de que ocupas un espacio significativo en su mente. Reconoce su acción sin apegarte al resultado y responde con la debida virtud, sea esta la prudencia o la justicia. No confundas esta búsqueda con carencia, sino con la manifestación natural del deseo de conexión. Segunda señal: la mirada que se demora y acompaña. Los ojos son la ventana del alma, y cuando una mujer está enamorada, su mirada revela mucho. No se trata de un simple contacto visual, sino de una mirada que se prolonga, que busca la tuya y que, incluso cuando se desvía, parece regresar a ti. Hay una intensidad, un brillo diferente y una tendencia a observarte incluso cuando tú no estás mirando. Ella acompaña tus movimientos, tus expresiones, como si quisiera absorber cada detalle de tu existencia. Para el estoico, este es un recordatorio de que las emociones humanas se expresan de diversas formas, muchas de ellas no verbales. Observa esa mirada sin dejarte llevar por la vanidad o la fantasía.
Es un reconocimiento de que eres objeto de su atención y afecto, una verdad a asimilar con sobriedad. Sé consciente de cómo tu propia mirada responde, manteniendo la calma y la dignidad. Tercera señal, el interés genuino en tu mundo y pensamientos. Una mujer enamorada va más allá de la superficie. No se contenta con saber lo que haces, sino que quiere entender quién eres, qué te mueve, tus sueños, tus miedos, tus valores. Hará preguntas profundas sobre tus hobbies, tu profesión, tus creencias y tus experiencias de vida. Y lo más importante, escuchará activamente tus respuestas, recordando los detalles. Ella quiere comprender tu universo interior, tus pensamientos y la filosofía que te guía. Desde el punto de vista estoico, este interés es una oportunidad para la práctica de la honestidad y la autenticidad. Comparte tu verdad con sabiduría, sin buscar validación, pero con la intención de construir una conexión basada en el respeto mutuo y la comprensión. Es una oportunidad de revelar tu virtud y tu propósito sin ostentación, simplemente siendo tú mismo. Cuarta señal, la comodidad en su vulnerabilidad. Cuando una mujer se enamora, comienza a sentirse lo suficientemente segura como para bajar sus defensas y compartir aspectos más vulnerables de sí misma. Ella revela sus miedos, sus inseguridades, sus sueños más íntimos y sus experiencias pasadas que la moldearon. Esta apertura no es una señal de debilidad, sino de profunda confianza y de un deseo de conexión verdadera. Está dispuesta a ser vista en su totalidad, con sus imperfecciones, porque confía en que tú la aceptarás. Para el estoico, esta vulnerabilidad es un regalo de confianza. Tu respuesta debe ser de empatía y acogida, manteniendo tu propia estabilidad emocional. Practica la prudencia al manejar información tan íntima y refuerza la seguridad que ella siente a través de tu propia integridad y constancia. Tu fortaleza interior ofrece un puerto seguro para su alma. Quinta señal, pequeñas actitudes de cuidado y servicio desinteresado. La pasión a menudo se manifiesta en gestos prácticos de cuidado y atención. Ella puede hacer pequeños favores sin que tú los pidas, ofrecer ayuda cuando estás abrumado o simplemente asegurarse de que estás cómodo y bien. Son esas pequeñas acciones diarias que demuestran una preocupación genuina por tu bienestar, un deseo de aliviar tus cargas o de traer un poco más de alegría a tu día. Estos gestos son el lenguaje silencioso del afecto que se manifiesta en la práctica. El estoico observa estas actitudes como evidencias de benevolencia y cuidado. No las des por sentadas ni las interpretes como una deuda. En cambio, reconoce la generosidad de su espíritu y, si es apropiado, corresponde con tus propias virtudes, como la bondad y la gratitud. Recuerda que la verdadera generosidad no espera nada a cambio. Sexta señal, la aceptación de tus fallas e imperfecciones. Una de las señales más poderosas de que una mujer está enamorada es su capacidad de verte de forma completa, aceptando tus fallas y peculiaridades junto con tus cualidades. No intenta cambiarte o idealizarte, sino que abraza al tú real con todas tus complejidades. Incluso puede encontrar encantadoras algunas de tus manías o enfrentar tus defectos con una comprensión paciente, sin criticar o juzgar constantemente. Esta aceptación es un reflejo del amor fati en acción, la capacidad de amar el destino y la realidad tal como se presenta. Para el estoico, esta aceptación es un espejo de la propia sabiduría. Es un reconocimiento de que todos somos imperfectos y que la verdadera conexión surge de la aceptación mutua de la naturaleza humana. Sé digno de esta aceptación, buscando siempre la mejora de ti mismo, no para complacerla, sino para vivir de acuerdo con tus propias virtudes. Séptima señal, la priorización de tu bienestar y necesidades.
Cuando la pasión florece, una mujer naturalmente comienza a considerar tu bienestar y tus necesidades en sus propias decisiones. Puede ajustar planes para acomodarte, preocuparse por tu salud o incluso defender tus intereses en conversaciones con terceros. Esta priorización no significa anularse, sino incluirte de forma significativa en su esfera de cuidado y preocupación. Ella demuestra que tu felicidad y seguridad son importantes para ella y está dispuesta a actuar en pro de ello. El estoico reconoce esta priorización como un indicativo de fuerte apego y consideración. Con la sabiduría estoica evita que esto cree dependencia emocional o expectativas irrealistas. Aprecia el gesto, pero mantén tu propia autosuficiencia y gratitud, garantizando que la dinámica sea de respeto y valor mutuo. Tu fuerza reside en no necesitar, sino en valorar lo que se te da. Octava señal, la anticipación e inclusión del futuro contigo. Finalmente, una mujer enamorada comenzará a hablar sobre el futuro y en esos planes tú estás incluido. Puede ser algo sutil como cuando vayamos a tal lugar o el año que viene podríamos hacer esto juntos. Ella comienza a tejer tu presencia en sus horizontes a largo plazo, mostrando que ve un camino por delante contigo a su lado. Estas proyecciones indican que no te ve como algo pasajero, sino como un elemento constante y deseado en su vida futura. Para el estoico, esta es una señal de que ella alinea sus deseos futuros con tu presencia. Recuerda que el futuro es incierto y controlamos solo el presente. Sin embargo, es virtuoso reconocer su intención y considerar si tus propios planes y propósitos se alinean con esa visión, sin aferrarte a resultados que están fuera de tu control. Planifica con sabiduría, vive el presente con virtud y acepta lo que el futuro traiga. Conclusión: la serenidad en el reconocimiento del amor. Entender las señales de la pasión a través de la lente de la sabiduría estoica no te hace inmune a las emociones, pero te capacita para enfrentarlas con claridad y sin perturbación innecesaria. Aprendes a observar, a comprender la naturaleza humana y a actuar de forma virtuosa independientemente del desenlace. Las 8 señales de que ella está enamorada son indicadores valiosos, pero lo más importante es cómo tú, como hombre estoico, respondes a ellas, con integridad, serenidad y autodominio. El amor, como todo en la vida, es una experiencia a vivir con sabiduría, aceptando lo que es y centrándote en lo que está bajo tu control, tu virtud, tu paz y tu manera de ser. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para recibir diariamente aún más contenido de valor que te fortalecerá en todos los aspectos de la vida. Comenta ahora: veo la verdad con ojos serenos, y comparte este video con un amigo que necesita entender el lenguaje de la pasión con sabiduría. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría